Saludos a todos, les habla el Dr. Rosal y esto es La Salud No Es un Chiste. Quiero agradecerles a todos los que han escuchado el podcast hasta ahora y recuerden darle a seguir en Spotify, denle favorito en Anchor, síganlo también, lo pueden seguir en las otras plataformas de streaming en las que estamos, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast y también suscríbanse al canal de YouTube donde está el audio con el logo en el video durante todo el episodio. Recuerden darle al botón de me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que estén pendientes del próximo episodio y compártanlo con sus amigos, con sus papás, compártelo con tus abuelos, ¿vale? Tus abuelos se benefician de escuchar este podcast. Es más, no seas malo con ellos, ¿vale? Enséñales a usar Spotify y ponles este podcast, que sea este podcast lo primero que escuchen tus abuelos en Spotify. Este podcast ya huele a Navidad, ya se ve, se siente y sobre todo se quiere, ya queremos que sea Navidad. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la última época festiva del año y hay que despedirlo, hay que despedir este año 2020, ya está bueno, ya está bueno. Qué bien se siente estar a la víspera de terminar este año 2020. La verdad es que sí, porque mire, para el día de hoy estamos a 16 de noviembre. Estamos a exactamente 45 días. Solo 45 días faltan para que se acabe este año. Lo cual es gratificante, la verdad, porque hay que tener en cuenta que este año ha durado 365.554 días. Entonces, bueno, ya cada día falta menos. Particularmente en mi casa ya está empezando la Navidad. Ya mi esposa y yo estamos armando el arbolito. Bueno, estamos empezando a armarlo. Y bueno, esta es la primera vez que nosotros vamos a poner un arbolito formalmente en nuestro hogar. Y nos ha dado mucho gusto vivir esta experiencia en familia. O sea, nuestra familia de 3, que son mi esposa, yo y mi dolor de espalda, claro que sí. Que es como un hijo para mí, o sea, porque yo tengo que estar pendiente de él, me despierta en las noches, a veces se va conmigo al trabajo y hasta tengo que comprarle medicinas y todo. Es como un hijo que nació cuando yo cumplí 30 años. Y hablando de dolores de espalda o lumbalgias como se las conoce en la secta a la que pertenezco llamada el Gremio Médico, quiero compartirles unos tips para que puedan armar su arbolito sin problemas de espalda, sin que tengan que agarrar 3 días de reposo. Yo sé que los quieren, pero lo que no quieres es un dolor de espalda. Entonces, el primer tip que te doy es hacer ejercicio. Lo mencionábamos en los podcasts anteriores, de hecho en el primer episodio. Hay que mantenerse activo. Debemos hacer ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de la espalda, sobre todo si tienes diagnóstico de hernias discales que siempre vienen de regalo con la torta en tu cumpleaños cuando tú cumples 30 años. Debemos usar las piernas en vez de la espalda para levantar las cosas, sobre todo si son pesadas. O sea, tienes que hacer como una rana, no como un avestruz. Tienes que contraer las piernas y el abdomen. Lo otro es evitar estar sentado o estar parado por mucho tiempo. Tienes que tomar recesos de caminatas cortas entre periodos de inactividad prolongada o de poca actividad prolongada, que esté mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, o también subir escalones. Se puede tener en la oficina un escalón de madera o un escalón de plástico, por ejemplo, eso es un ejemplo. El primer día que lleves el escalón te van a ver raro, pero no importa, tú lo dejas ahí en la oficina y ya, y después no pasa nada. Entonces, así podemos prevenir problemas de dolor de espalda baja o lumbalgia, como les dije que se llama. Ahora, los pacientes que ya tienen problemas de espalda, o sea, tienen problemas de dolor en la espalda o lumbalgia, por alguna razón, por algún diagnóstico que tenga, ya tiene que seguir algún tratamiento específico para esto, dependiendo de cuál es el diagnóstico que tiene. Porque mucha gente, por ejemplo, confunde cálculos renales con dolores de espalda porque los dos duelen en la espalda detrás. Entonces recuerden que si el dolor no cede con las medidas generales que le estoy dando, deben acudir a un médico, deben hacerse chequear. Quiero hablarles también sobre el Día Mundial de la Diabetes, porque este pasado 14 de noviembre, que fue hace 2 días, se celebró el Día Mundial de la Diabetes.
Y no quise dejar pasar la oportunidad para recordarte que sueltes esa galleta, ¿vale? Suelta la galleta. El maní también se come. Mira, lechuga, pepino, tomate, eso también es sabroso. Encuéntrale el gusto. No, mentira, vale. Aprovechando este día, quiero recalcarte la importancia de mantener un estilo de vida saludable, con lo cual podemos prevenir la diabetes. Así como lo oyes, se puede prevenir. Esta enfermedad es prevenible y lo puedes hacer de la siguiente manera. Escuchando los 3 capítulos anteriores de este podcast, donde hablamos de empezar a comer mejor, cómo empezar a comer mejor, cómo empezar a hacer ejercicio, actividad física y cómo tomar líquidos adecuadamente durante el día. Sin embargo, lo más importante para la prevención de la diabetes, en específico sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, es el control del peso. Debes mantener un peso ideal y esto lo vamos a lograr a través de una dieta equilibrada y balanceada, es decir, hábitos alimenticios saludables, ejercicio continuo, constante y por supuesto buena hidratación, además de evitar hábitos nocivos como el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cigarrillos. En cuanto al tratamiento de la diabetes, existen algunos medicamentos que ayudan a controlar el azúcar en la sangre y algunas personas, no estoy diciendo que esto es para prevenir, estos tratamientos en algunas ocasiones para pacientes seleccionados, ¿verdad? Sobre todo pacientes con obesidad, pudiéramos, dependiendo de algunos hallazgos clínicos y pruebas de laboratorio, pudiéramos indicar algún tratamiento para ayudar a regular el azúcar, por ejemplo la metformina. Pero esto no es en todos los pacientes. Como les dije, hábitos dietéticos saludables, ejercicio y evitar consumos de sustancias nocivas para tu cuerpo. A veces las personas con diabetes tipo 2 también necesitan estos medicamentos, o sea, los pacientes que ya están diagnosticados necesitan medicamentos para reducir los problemas o para evitar las complicaciones causadas por la diabetes, problemas cardíacos, problemas renales, problemas oftalmológicos, es decir, de la vista. Hay pacientes que quedan ciegos por esta enfermedad, hay pacientes que pierden los riñones y tienen que ir a una terapia dialítica, por ejemplo, porque ya la función renal está muy deteriorada. Hay pacientes que sufren de ictus, es decir, de infartos cerebrales o hemorragias cerebrales, si tienen algún problema también asociado de presión arterial que no está controlada. Entonces, de verdad que acá la prevención va desde un punto de vista primario, es decir, antes de que la enfermedad se diagnostique, de que aparezca, y ya cuando aparece debemos seguir el control, el tratamiento, el control endocrinológico adecuado para evitar complicaciones. Y el tema de hoy en este podcast llamado La COVID no es un chiste, porque bueno, este podcast ya tiene una parte dedicada a la COVID. Como les decía anteriormente, no es intencional, pero bueno, esto es lo que se respira en el aire de la pandemia, ¿verdad? Pura COVID. Entonces, seguimos conversando de ella. Y el día de hoy les voy a conversar sobre los síntomas. No sé si se han dado cuenta, pero empezamos de atrás hacia adelante con la COVID, con los temas de la COVID. Y me acuerdo que empezamos a hablar sobre la inmunidad de rebaño, luego hablamos de las vacunas. En el podcast pasado hablamos sobre el tratamiento de la COVID, pero bueno, no está de más conversar sobre los síntomas que sabemos que presentan. Probablemente has sentido alguna molestia y has pensado que tienes COVID, o has visto a alguien que de repente tiene algún síntoma característico como la pérdida del gusto o el olfato e inmediatamente la gente lo asocia con COVID. Pero hay otros síntomas que sugieren que una persona está infectada con COVID, está enferma por COVID-19. Sin embargo, no son los síntomas clásicos. Y traigo esta colación también porque recientemente se publicó un estudio donde se determinaron los principales síntomas de la COVID. Fue un estudio que se realizó analizando 12,000 visitas de pacientes adultos a los departamentos de emergencia en 5 hospitales de la ciudad de Nueva York. Y en este estudio ellos encontraron que en el 57.5% de los pacientes que fueron a los hospitales, los principales motivos de consulta fueron la debilidad, caídas o alteración del estado mental, alteración del estado de conciencia.
En 55% de estos pacientes que fueron a la emergencia, fueron porque tenían alterada su glicemia, sus niveles de azúcar en sangre, probablemente porque eran diabéticos, y encontraron que tenían esto alterado. Y en otro porcentaje bien importante, 51.4% de estos pacientes tuvieron un problema gastrointestinal. Y lo que hemos visto hasta ahora es que los principales síntomas de la COVID son dificultad para respirar, son fiebre, malestar general. Sin embargo, acá un gran porcentaje de estos pacientes presentaron un problema gastrointestinal y muchos de ellos como primer síntoma. En este estudio también se pudo ver que los pacientes que tenían edad mayor a 65 años fueron más propensos a presentar manifestaciones más atípicas, más inusuales, tales como diarrea, fatiga, debilidad, y estos pacientes también presentaron deshidratación, lo cual llevó también a alteración del estado mental, caídas y alteraciones del azúcar en sangre, de la glicemia. Entonces, estos pacientes que tuvieron estos síntomas de hecho presentaron un mayor riesgo de muerte, según lo que se determinó en este estudio. Pero bueno, vamos a repasar los síntomas, ¿verdad? Sabemos que los síntomas, y esto lo estoy extrayendo de la página de la CDC, ¿ok? Los síntomas que han sido más frecuentemente divulgados y asociados con la COVID-19 son principalmente la fiebre o los escalofríos, fiebre y escalofríos, malestar general, tos, dificultad para respirar. También se incluye ahí la fatiga, dolores musculares, eso lo denominamos mialgias, y por supuesto dolor de cabeza, particularmente un dolor de cabeza que es inusual. El paciente nunca se queja de dolor de cabeza y de repente empieza a presentar cefalea, y esto es un signo también que llama la atención con respecto a la enfermedad por COVID-19. Este signo es muy importante y es la pérdida reciente del olfato o el gusto. Es algo súbito y es algo que se da cuenta el paciente inmediatamente, porque de repente se acuesta normal y cuando va a desayunar en la mañana no le sabe a nada el desayuno, prepara su café y no huele el café. Esto es algo muy súbito y dura algunos días, de semanas a meses puede persistir este síntoma. Algunos pacientes sienten dolor de garganta, congestión o quizá algún goteo nasal, náuseas o vómitos. Estos son parte de los síntomas gastrointestinales y muchos pacientes presentan diarrea. Ahora, en el estudio que se publicó recientemente en estos hospitales en Nueva York, se determinó que efectivamente la fiebre es el principal síntoma que reportan los pacientes que llegan a la emergencia, porque esto es pacientes que llegaron a la emergencia y presentaron su motivo de consulta, es decir, le dijeron al médico por qué fueron, por qué se dirigieron al hospital. Y el 57.5% de estos pacientes fue por fiebre, y de ellos el 73.5% de los pacientes tuvo una prueba de COVID positiva. Otro de los síntomas relevantes, evidentemente, la falta de aire, es decir, la dificultad para respirar. Y este síntoma los presentó el paciente en un 18.3%. Y de ellos, el 67.7% tenía prueba de COVID positiva. La tos se presentó en un 14.5% y en un porcentaje que no es despreciable, 10.9%, se presentó debilidad, y esta debilidad a veces está asociada a caídas y alteración del estado de conciencia. Escuchamos 10% y nos puede parecer poquito, pero 10% quiere decir que de 10 pacientes, uno presentó este síntoma, y la verdad es que 10 personas no son muchas. Y de 10 personas sacamos una, es algo notable. O sea, en 10, usted reúne 10 personas en un círculo y si una se cae, los otros 9 se van a dar cuenta. Entonces no es tan despreciable. Algunas alteraciones endocrinológicas, como por ejemplo los que les mencionaba, alteraciones de la glicemia, es decir, el azúcar en sangre, en los pacientes que probablemente tenían diabetes o tienen diabetes, o no estaban diagnosticados con diabetes y se les diagnosticó diabetes por el hecho de ir a la emergencia por alteración de una glucosa en sangre. Entonces estas manifestaciones endocrinológicas, entre otras, se manifestó en un 0.8%. Y de estos pacientes, del total de estos pacientes, el porcentaje de estos pacientes con alteraciones endocrinológicas que tenían prueba de COVID positiva era el 55.5%.
otros síntomas virales como malestar general, como mialgias, artralgias y algún otro síntoma inespecífico viral se presentó en un 8.5%. Ahora, hay otras alteraciones que se presentaron en la esfera gastrointestinal, sobre todo diarrea, náuseas y algunos vómitos en un 3.9% de estos pacientes, y de estos pacientes que presentaron enfermedad gastrointestinal, el 51.4% tenía prueba de COVID positiva. Entonces, estos porcentajes de pacientes con prueba positiva no son nada despreciables. Los pacientes incluso llegaron presentando síntomas de problemas urinarios, por ejemplo, algún síntoma de infección urinaria en un 0.3%. Entonces, este porcentaje sí es un poco más bajo, pero si vemos la cantidad de pacientes que llegó con síntomas gastrointestinales y tuvo una prueba positiva para COVID-19 es el 47.7%, entonces tampoco es tan despreciable. Otras manifestaciones que se encontraron acá en este estudio fueron las manifestaciones del sistema nervioso central, como por ejemplo alguna neuropatía periférica, algún trastorno neurológico periférico en un 0.9%, y de estos pacientes el 30.9% tenía prueba de COVID positiva, y algunas de estas manifestaciones son manifestaciones severas, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome en el que el paciente tiene una debilidad progresiva que va desde los pies y va subiendo hasta paralizar todo el cuerpo y prácticamente ocasionando en el paciente una insuficiencia respiratoria, añadida a la que ya tiene, al problema pulmonar que ya tiene por COVID-19. Entonces es algo muy muy grave. Algunos pacientes presentaron dolor torácico, ni siquiera relacionado con algún problema coronario, solamente porque tenía COVID, en un 3.4%, dolor abdominal, también presentaron un 3.5%, y algunos pacientes presentaron síntomas psiquiátricos y estaban relacionados también a abuso de drogas estupefacientes. Entonces, todos estos porcentajes los vemos, pareciera que fueran algunos relevantes, algunos más altos que otros, pero la verdad es que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad que tiene varios rangos, y estos rangos de enfermedad o estos grados de severidad de la enfermedad se dan dependiendo del riesgo que tenga el paciente también, las enfermedades de base que tenga, las comorbilidades de base. Pero lo primero que tenemos que estar pendientes es que el COVID se parece a un síndrome viral común, un síndrome gripal. Puede empezar así y después ocasionar los problemas pulmonares severos que hemos visto en algunos pacientes que han ameritado que se hospitalicen, y algunos que reciban soporte ventilatorio, se conecten a un ventilador. Esta enfermedad entonces prácticamente se puede presentar como una enfermedad respiratoria aguda, y también se puede presentar en la forma de otras manifestaciones que pudieran como que desviarnos del diagnóstico, pero tenemos que estar presentes, sobre todo si llevamos nuestra vida cotidiana normal y de repente hacemos una diarrea y venimos comiendo igual que como comemos todo el tiempo, cocinamos tal vez en la casa, pero de repente empezamos a presentar diarrea. Y raro, entonces ahí hay que tener algún grado de sospecha, ¿no? Sin embargo, siempre es conveniente consultar a su médico de cabecera. En este momento es difícil saber con precisión que específicamente hay un cuadro característico para la COVID-19, pero hay síntomas que se han presentado más frecuentemente que otros, y la fiebre es uno de ellos. Entonces la fiebre, la tos, la falta de aire, la dificultad para respirar son los principales. Hay una falta de aire tremenda que el paciente la demuestra y el patrón de respiración le cambia, tal vez respira un poco más profundo, con mucha dificultad, que incluso lo limita hasta para caminar, hasta para moverse. Entonces, en estos casos debemos ir a la emergencia inmediatamente para que sea atendido por un médico y determine que en realidad descarte que está pasando algún problema respiratorio, y por supuesto descartar COVID-19. Cualquier paciente puede tener síntomas leves o graves. Hay pacientes que tienen más riesgo que otros, pero la verdad es que cualquiera puede presentarlo. Entonces no debemos confiarnos ante los síntomas. No es que, bueno, porque yo soy joven y soy atleta, de repente empiezo a sentir dificultad para respirar y no sé, podemos no creer que sea COVID por el hecho de que estamos en nuestra condición física óptima o porque nos sentimos que estamos en un peso ideal. No debemos confiarnos. Debemos analizar los síntomas que tenemos. Si nos sentimos mal, debemos acudir a la emergencia.
Los adultos mayores y las personas con afectaciones subyacentes graves, con comorbilidades, con enfermedades de base, como enfermedades cardíacas o pulmonares o diabetes incluso, ya lo hemos dicho, tienen mayor riesgo de presentar. Entonces con estos pacientes hay que ser especialmente acuciosos con los síntomas que nos reflejan. En la casa debemos darnos cuenta si tenemos algún familiar o nosotros mismos. Si tenemos estos diagnósticos debemos ser más acuciosos. No se trata de desencadenar paranoia o estar paranoicos, sino que se trata de analizar muy bien los síntomas y no dejar pasar por alto manifestaciones importantes que podamos estar sintiendo. Hay que estar atentos a los síntomas. Y recordemos que los síntomas pueden aparecer de 2 hasta 14 días después de la exposición al virus. Entonces, en este periodo de tiempo tenemos que estar analizando dónde estuvimos, en qué sitio nos encontramos, fuimos a visitar a alguien o alguien visitó, estuvimos en el mercado, estuvimos haciendo algunas compras, estuvimos afuera. Tal vez pasamos por un parque que estaba algo poblado o a un centro comercial. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Una vez más, no se trata de crear paranoia o estar todo el tiempo paranoico, sino que simplemente se trata de estar más conscientes de las acciones que tomamos, hacia dónde vamos, hacia qué nos exponemos, para estar pendientes. Y si se presentan los síntomas, saber, mire, yo hace 5 días estuve en el mercado y ahora estoy sintiendo estos síntomas, definitivamente puedo estar presentando COVID. Y si presento síntomas leves, yo puedo quedarme tranquilo, tomar algún analgésico y por supuesto consultar al médico porque debemos aclarar las dudas. Si estoy sintiendo mucha dificultad para respirar, definitivamente tenemos que acudir a la emergencia. En estos momentos están vendiendo muchos aparatitos de estos pulsioxímetros. Son los oxímetros de pulso. Le dan la información sobre la saturación de oxígeno. No es que se deba comprar inmediatamente o es que se deba tener en la casa, pero definitivamente si tenemos dudas sobre si nos está afectando la parte respiratoria, una probable infección por COVID, se pudieran adquirir y ver cómo está la saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno disminuye a menor de 94%, definitivamente nos hace falta oxígeno y debemos ir a la emergencia. Otras manifestaciones que pudieran hacernos ir a la emergencia son un dolor o presión en el pecho persistente que duela demasiado. ¿Por qué? Porque puede ser la misma afectación pulmonar por el virus, pero también debemos recordar que este virus ataca también al miocardio, al corazón. Entonces puede ocasionar algún tipo de dolor que provenga del corazón y hay que descartar que no sea un infarto además. Entonces hay que descartar que no sea un problema cardíaco agudo. Entonces debemos ir a la emergencia, hacer que nos revisen, tal vez hacernos un electrocardiograma. Si tenemos a un paciente o si tenemos a un familiar que está confundido, que de repente no sabe dónde está, no sabe quiénes son los familiares o no sabe qué fecha es, o está confundido, está como con alteración de su estado mental, también es importante llevarlo a la emergencia inmediatamente. Si está muy somnoliento, si tiene incapacidad para despertarse o permanecer despierto, esto también es relevante. Y otra cosa muy importante es si cambia la coloración en sus labios o en su rostro, se pone un poco más azulada. Tal vez este paciente está desaturando, es decir, la saturación de oxígeno está bajando y necesita oxígeno. Entonces esto, aunado también, asociado a un problema respiratorio grave, una dificultad para respirar tremenda, debemos ir a la emergencia con este paciente, debemos llevarlo a la emergencia. Y estas son algunas cosas que quería compartirles sobre los síntomas de COVID-19. Evidentemente, todavía en el mundo, los investigadores del mundo están trabajando para determinar con precisión cuál es el espectro clínico, el espectro de síntomas, hasta qué punto puede producir síntomas este COVID-19, este virus, y están trabajando para precisamente determinar cuál es el patrón más común o los patrones más comunes de presentación de esta enfermedad. Pero eso se está estudiando en este momento, al igual que se están estudiando los posibles tratamientos, incluso más novedosos, y cada día vemos información sobre nuevos tratamientos que se están probando. Las vacunas también están andando. Ya acabamos de ver una noticia de que la vacuna de Moderna acaba de publicar sus resultados preliminares y en ella muestra efectividad de más del 94%. Entonces, acá hay otra esperanza de vacuna para inicio del próximo año. Entonces debemos estar pendientes y no debemos bajar la guardia. Definitivamente tenemos que estar aún más que nunca, porque ya sabemos lo que hace
el protegerse. Sabemos que podemos evitar la diseminación del virus con las mascarillas, que pueden ser de tela. Recuerden que pueden ser de tela. Sabemos que el distanciamiento social funciona, sobre todo si el distanciamiento se hace a más de 2 metros y si se hace estando en espacios abiertos o simplemente quedarse en casa si se puede, si esto es posible. Sobre todo si somos pacientes de alto riesgo, si tenemos pacientes en casa que tienen alguna enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad respiratoria grave, crónica, o alguna enfermedad metabólica como la diabetes. Estos pacientes debemos protegerlos. Obesidad también es un factor de riesgo importante. Mujeres embarazadas. Estos pacientes definitivamente debemos ser más cautelosos en cuanto a la prevención con ellos, en cuanto a la protección. Y esto es todo por este episodio de La Salud No Es un Chiste. Gracias por escuchar, gracias por darle a seguir en Spotify, gracias por darle a favorito en Anchor, gracias por escuchar en las otras plataformas de streaming y gracias por suscribirte al canal de YouTube. Deja los comentarios, por favor dime qué opinas de esta información, si te parece relevante, si te parece que es importante compartirla, si te parece que estoy hablando mucho. Doctor, ese podcast está muy largo, no podemos picarlo en 17 pedazos. Claro que sí, solo tienes que decírmelo ahí en los comentarios y yo veré la manera de editar esto un poco más conciso y preciso. Pero bueno, esto es un podcast. Recuerden que venimos de los audios largos de WhatsApp. Entonces, tampoco es que tenemos que ser tan rígidos con los podcasts. Esto es un podcast. Hablar bastante. Muchas gracias por escuchar a todos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden protegerse y proteger a los demás porque tu salud no es un chiste.